¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial, ya casi el último del año, aunque pretendo grabar uno más, pero bueno, vamos a considerarlo ya como el último y ya veremos a ver si a lo largo de la tarde pues puedo grabar un segundo vídeo relacionado con precisamente con esto, pero va a ser una comparativa entre lenguajes de programación. Entonces, el objetivo de este vídeo es obtener la serie de Fibonacci de una manera analítica, es decir, hay una forma muy sencilla de obtenerla, partiendo de dos elementos, como son el 0 y el 1, que es donde se inicia esa serie, y a continuación, por recurriendo a esa particularidad aritmética que genera la serie de Fibonacci, o que genera más bien el siguiente elemento, que es la suma de los dos anteriores. Entonces le damos a intro, y fijaos que teniendo la particularidad de tener referencias relativas en Excel, pues al arrastrar lo que va a hacer es incrementar esas referencias, puesto que no están fijadas, sino que son referencias relativas. Entonces, si yo ahora arrastro esto, pues fijaos que lo que me está haciendo es siempre sumar los números anteriores. Es decir, aquí me está tomando la A2 más la A3, aquí tomará la A3 más la A4 y así sucesivamente. Por tanto, está cumpliendo con esa aritmética para obtener el elemento siguiente de la serie de Fibonacci. Y obviamente lo está obteniendo. Sin embargo, esto es una forma muy manual e incluso, bueno, pues se podría considerar como un poco pobre, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque realmente esto sí es lo mismo que meterlo manualmente, con la facilidad que nos proporciona Excel de las referencias relativas y de poder arrastrar. Pero básicamente es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasaría si nos proponen un ejercicio en el que tenemos que diseñar una ecuación o que tenemos que saber de una ecuación que nos devuelva la serie de Fibonacci o los elementos de la serie de Fibonacci en función de un límite o una longitud que nosotros le indiquemos previamente y nos lo devuelva en forma de matriz? Bueno, pues es lo que vamos a hacer aquí. Entonces yo en esta primera columna voy a determinar la longitud de mi serie. Por ejemplo, vamos a empezar con 10 elementos y luego veremos cómo en función del valor que yo indique en esta celda, pues esa matriz se va a incrementar o a decrementar, pues ya os digo, en función del número de elementos que yo ponga ahí. Bien, a continuación vamos a recurrir a una ecuación que toma como referencia un número trascendental en matemáticas como es el número áureo. Y tengo aquí abierta la Wikipedia para enseñaros exactamente cuál es la ecuación a partir de la cual obtenemos el número áureo. Fijaos que el número áureo es un número trascendental y bueno, visualizando un poco y echándole un vistazo así por encima a esta ecuación nos damos cuenta que parte de la raíz cuadrada de un número primo. Da la casualidad de que la raíz cuadrada de cualquier número primo es un número trascendental. Raíz de 2 es un número trascendental en matemáticas, principalmente en trigonometría. Raíz de 5 exactamente igual, pero es que ocurre lo mismo con la raíz de 7, con la raíz de 3, que no lo había nombrado, que también es número primo, y con la raíz de 11, con la raíz de 13, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Cualquier número que sea primo, su raíz cuadrada al final nos va a devolver un número irracional. ¿Y qué significa que un número sea irracional? Bueno, pues que su parte decimal está formada por infinitos decimales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay libros completos de los decimales de pi, al igual que el de la constante de Euler o incluso de este número, que es el número áureo, que generalmente se representa por la letra griega phi. Bien, vamos entonces a depender de este número para crear una ecuación que nos devuelva todos esos números que forman o que componen, digamos, la serie de Fibonacci. Entonces yo voy a implementar aquí ese número. Voy a poner 1 más raíz de 5 y lo voy a dividir entre 2. Y aquí tengo el número áureo. Si os dais cuenta, es el mismo valor que aquí. Lo que pasa es que aquí tiene más decimales y aquí Excel pues lo está recortando, pero yo podría darle más decimales a este número si realmente los necesito, que en este caso son más que suficientes. Bien, a continuación, la ecuación me dice que tengo que elevar este número áureo a una serie numérica y a poder ser que se incremente de manera lineal. Eso quiere decir que la diferencia entre un número y el siguiente tiene que ser la unidad. Entonces para ello puedo utilizar, bueno, primeramente voy a utilizar el circunflejo, ya porque por temas de prioridad pues tengo que encerrar entre paréntesis toda esa ecuación y ahora aplicarle, digamos, la exponenciación, ¿de acuerdo? Es decir, el operador de potencia, que en este caso, bueno, podéis utilizar la función potencia o podéis utilizar el circunflejo. Para mí es más fácil utilizar el circunflejo, es, digamos, más flexible, ¿no? Pero también tenéis la función potencia, que le tenéis que indicar pues la base y el exponente. Bien. ¿A qué lo vamos a elevar? Lo vamos a elevar a una serie numérica. Y esa serie numérica concretamente, pues podéis crearla, y voy a abrir y cerrar paréntesis, luego veréis por qué. Porque voy a hacer esta fórmula compatible con cualquier versión de Excel. Porque yo bien podría aquí utilizar la fórmula de secuencia, pero la fórmula de secuencia se corresponde con una de las tantas fórmulas que contiene ese nuevo abanico de fórmulas de Office 365. Entonces quizá
no tengáis el Office 365, tengáis una versión anterior. Entonces, como esta ecuación se puede implementar perfectamente con fórmulas antiguas, pues vamos a utilizar fórmulas antiguas. Entonces, para crear un rango dinámico, o digamos una matriz dinámica, tenemos que tirar de la fórmula fila y luego recurrir a indirecto para crear nuestra propia referencia dinámica, que va a ser concretamente, va a empezar en 1, ponemos el operador de separación de rango, que son los 2 puntos, y con el ampersand, que es el operador de concatenación, voy a concatenar este 1, 2 puntos con la longitud de mi matriz, ¿de acuerdo? De la longitud que quiero o el número de elementos que quiero que tenga esta matriz que estamos generando aquí dinámicamente. Entonces, a continuación cerramos indirecto, cerramos fila, y si os dais cuenta he puesto un paréntesis. ¿Por qué? Porque si no lo pongo, pues claro, todos los elementos se me elevarían primeramente a 1 y no obtendría el elemento 0 de esa serie de Fibonacci, y realmente empieza en 0 porque tiene que sumar el 1 más el 0 para obtener el siguiente número. Daos cuenta que en la serie de Fibonacci existe un número 2 veces, que es concretamente el 1, ¿de acuerdo? Se repite 2 veces porque empieza en 0 esa serie. Entonces le tengo que restar 1. No puedo poner aquí el 0, puesto que si pongo el 0, damos cuenta que estas dos fórmulas realmente trabajan con referencias de Excel. Entonces no existe el A0. La celda A0 no existe, por tanto me daría un error, porque esa referencia es inexistente y es un error de sintaxis. Entonces lo que tengo que hacer es, una vez que fila me devuelva la matriz de elementos del 1 al 10, entonces tengo que restarle 1. Y como fila me va a devolver una matriz, entonces, como ya hemos visto en algún vídeo anterior en aritmética de matrices, cada uno de los elementos le va a aplicar pues la operación que yo tenga aquí, que en este caso es la resta, y le va a sumar el escalar que yo tenga aquí, que en este caso es el 1. Por tanto, cuando sea el elemento 1 le restará 1, por tanto será 0. Entonces todo elemento elevado a 0 es la unidad, que es justo lo que yo quiero, ¿de acuerdo? Y luego así sucesivamente con el resto de elementos. Y a continuación lo que va a hacer es cada uno de estos elementos de la matriz, pues los va a utilizar como exponente del resultado de esta ecuación. Entonces, ¿qué me va a devolver esta ecuación? Pues me va a devolver una matriz. Si yo ahora le doy a intro, fijaos que lo que me está devolviendo es una matriz que la encierra aquí entre azul, ¿de acuerdo? De forma que yo no puedo modificar aquí nada. Si yo pulso aquí, automáticamente me da error. En Excel no me daría error, en la de escritorio, porque ahora mismo estamos en la de online, no me daría error, sino que me diría específicamente que no puedo modificar un elemento de la matriz, ¿de acuerdo? No se puede. No es como los rangos. Un rango, como es metido manualmente, pues yo ahí puedo modificar lo que me dé la gana. Luego, en función de las ecuaciones que esté utilizando y que utilicen como argumento ese rango, pues será esa ecuación la que me dé el error. Pero realmente el rango nunca me va a dar el error, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí sí. Bien, una vez que tenemos esto, entonces yo lo que voy a hacer a continuación es simplemente dividir cada uno de estos elementos por raíz de 5. Por raíz de 5, y le voy a sumar, además, coma 5. Lo podéis escribir así o podéis poner el 0 delante. Realmente un 0 a la izquierda no tiene ningún tipo de trascendencia desde un punto de vista matemático, porque no se considera, ¿de acuerdo? Siempre y cuando haya la coma decimal o inicie ese número con la coma decimal, para saber que naturalmente es un número de coma flotante. Sin embargo, cualquier lenguaje de programación, incluido Excel con sus fórmulas, pues nos permite omitir ese 0 a la izquierda y, eso sí, comenzar ese número con una coma decimal o punto decimal en función de la configuración regional que tengáis en vuestro país, ¿de acuerdo? Si ahora le damos a intro, si nos fijamos un poquito, realmente la parte entera ya es la serie de Fibonacci. Fijaos, 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 3 y 2 5, 5 y 3 8 y así sucesivamente con el resto de números. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es quitar esa parte decimal y quedarnos únicamente con la parte entera. Y eso se hace con una función que es truncar. Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Podéis redondear a menos, podéis, en fin. Cerramos aquí, abrimos allí, cerramos aquí y fijaos que truncar lo que me está devolviendo es la serie de Fibonacci, pero cuidado, la tengo en una matriz, no es un rango, ¿de acuerdo? Es una matriz. Yo cualquier elemento que modifique aquí me va a dar un error la fórmula porque estoy modificando el rango. Un elemento de la matriz y por tanto está afectando globalmente a toda la ecuación. Pero fijaos que tengo esta matriz. Entonces yo esto podría utilizarlo en más cálculos, pero tengo esa matriz encapsulada, digamos, en un único elemento, que es concretamente el resultado que me devuelve esta ecuación. No es como un rango, aunque obviamente los rangos no dejan de ser matrices desde un punto de vista de cálculo. Bueno, pues si esto lo hacemos en un Excel que no sea Office 365, ¿por qué? Porque Office 365 lo que hace es
tiene la ventaja, porque yo lo veo una ventaja y un retraso en las versiones anteriores, que es cuando le damos a intro y cualquier ecuación está trabajando con matrices, nos extiende todos los elementos de esa matriz, cosa que antes teníamos que pulsar control shift intro, pero previamente teníamos que haber hecho una selección de los elementos, editar la celda en la que está la fórmula, y ahí es cuando teníamos que pulsar control shift intro. Bueno, eso afortunadamente ha desaparecido, porque yo siempre lo vi un retraso. De hecho, genera muchos errores de cálculo, porque muchas veces le damos a intro y no es el resultado que estamos esperando, y es a raíz de eso cuando nos damos cuenta de que tenemos que pulsar control shift intro, pero además hacer determinadas operaciones. Eso ocurre en los Office antiguos. Ahora mismo en Office 365 pues eso no ocurre, ¿de acuerdo? Lo que hace es extendernos la matriz en el caso de que esa ecuación nos devuelva una matriz. ¿Cómo aparecería esto en Excel si pulsáramos F9? ¿De acuerdo? Cuando pulsamos F9, antes de dar a intro, vemos el resultado de la ecuación que nosotros estamos generando. Entonces, básicamente esto se vería de esta manera. Un igual, una llave de apertura y a continuación los elementos de la serie de Fibonacci, de esta manera. 2, 3, 5 y así sucesivamente hasta el último. Bueno, siempre separado por punto y coma porque nos va a devolver, en este caso, una matriz de filas. ¿De acuerdo? Y bueno, así sucesivamente hasta la llave de cierre. Y de esta manera tenemos nuestra serie de Fibonacci creada, ¿de acuerdo? En una sola celda, en una matriz que luego podemos tomar como referencia en otras fórmulas para hacer mayores cálculos. Por ejemplo, la serie de Fibonacci es habitual, al igual que los números primos o los números perfectos, todas estas combinaciones o todas estas series bastante complejas se utilizan, por ejemplo, o es muy habitual verlas en temas de criptografía. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos una serie lineal, pues es muy fácil al final decodificar cualquier encriptación con series de números lineales. Sin embargo, cuando tienen estas particularidades de cumplir con determinados algoritmos, pues entonces ya se complica y por supuesto pues la desencriptación digamos que su dificultad ya se va volviendo bastante más difícil e incluso, bueno, hay algoritmos en los que podemos ver que se genera una dificultad exponencial, ¿de acuerdo? A la hora de desencriptar esas cosas. Obviamente si utilizamos ya algoritmos como MD5 o HSA, creo recordar, o algo de esto, pues bueno, esos algoritmos son eso no se puede desencriptar, nunca. Es algo, además es que te reduce longitudes grandísimas de texto a quizá códigos de 36 caracteres, de 60 y algo, en fin, en función de la configuración que tú pongas. Por tanto, un uso de este tipo de series es precisamente la encriptación, ¿de acuerdo? Y se utiliza muchísimo en criptografía. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya habéis aprendido a generar la serie de Fibonacci partiendo de una ecuación y sin necesidad de recurrir a dos elementos iniciales, como es el 0 y el 1, o de esa manera manual, o incluso algoritmos que ves por internet programados en Python o en C++, etcétera, que realmente, pues bueno, son algoritmos muy sencillos que siempre parten de esos elementos. Muy bien, amigos, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.